El duelo al consuelo, llegando al abrazo divino, escrito por la doctora Nancy Molk. Capítulo 6. Vulnerabilidad. ¿Alguna vez has pensado en lo vulnerable que son los bebés? No tienen más remedio que esperar a que alguien los quiera y que venga a satisfacer sus necesidades básicas. Todos comenzamos así, sin excepción. Con los años nos alejamos de tal vulnerabilidad y nos endurecemos. Esto es entendible. Pero para afligirnos, para hacer un duelo, algo debe suceder para revertir este proceso de endurecimiento y abrirnos de nuevo a esa parte infantil del alma. Para volver a tu vulnerabilidad infantil necesitarás un lugar seguro. Puede ser una persona o un grupo de personas que sean amables y amorosas. Puede ser en un momento de tu vida en el que no tienes mucha presión o puede provenir de una conexión con Dios. Pero antes de que puedas desempacar el dolor y la pérdida, debes estar convencido de que puedes ser vulnerable y no quedar destruido. A menudo hay capas de respuestas negativas acumuladas en el interior que inhiben la vulnerabilidad y por lo tanto el duelo. El resentimiento hacia personas o circunstancias pasadas y presentes puede bloquear el acceso a nuestra naturaleza infantil. En nuestra práctica de consejería, mi compañero de trabajo Richard Kinney y yo rara vez encontramos a una persona que no tenga resentimiento justo debajo de la superficie. Incluso puede estar dirigido hacia Dios, aunque rara vez las personas lo admiten con facilidad. Esto fue cierto en mi vida cuando regresé de 7 años en el campo misionero. No podía admitir nada de eso. En pocas palabras, no era auténtica y no podía ser vulnerable. Nunca había estado a salvo con nadie y no podía estar a salvo con Dios. Intelectualmente sabía la verdad, pero no la había experimentado completamente. En algunas áreas de mi vida, la verdad nunca penetró. Sí, Dios es maravilloso y estoy en una nueva familia y todo lo que la Biblia dice es verdad. Yo decía una cosa, pero en mi corazón creía otra. Desafortunadamente, sin importar cuántas veces decía lo que quería creer, lo que reconocía en mi mente como verdad, estas verdades no tocaron las partes dentro de mí que estaban llenas de resentimiento y encerradas en el dolor. Desde el momento en que acepté a Cristo, asumí que podía decidir creer lo que quisiera. Luego procedí a construir mi vida cristiana al decidir reemplazar mis cuasi verdades con las suyas. Era mental, ordenado, rápido, limpio y relativamente indoloro. Estaba pintando nuevas capas de pintura sobre madera podrida. Tenía una gran teoría, pero con pocas esperanzas de vivirla en la práctica. Jesús era un hombre de tristezas, familiarizado con el dolor. El conocimiento no le ahorró el dolor de sus pérdidas más de lo que podría ahorrármelas a mí. A través del dolor, Jesús llegó a la resolución. Solamente a través de abarcar toda la gama de emociones creadas por sus pérdidas, podría perdonar a los demás, que es la última etapa del duelo. Aprendió la obediencia, nos dicen las Escrituras, de las cosas que él sufrió. Jesús se hizo vulnerable al sufrimiento. ¿No es sorprendente cómo permitió que su vida comenzara como un bebé y se sometiera a José y a María como sus padres? Se emocionó con la fe de los no judíos, el dolor de la pérdida, el extravío de las masas, el hambre de los que lo seguían, la hipocresía de los fariseos. Jesús fue tan humilde, tan auténtico. Los conflictos que plagaron mi alma solo podían abordarse siguiendo su camino. Ser una persona de dolores y que está familiarizada con el duelo, viviendo de manera auténtica y siendo vulnerable. Familiarizarse con el duelo no significa que nos quedemos allí. Es una vía para convertirnos en vencedores sobre las pérdidas de nuestras vidas. El poder vital de la resurrección sigue la cruz del duelo. Una de las mejores imágenes de Jesús en las Escrituras, que requiere que sus seguidores sean vulnerables, es la última cena. Pide lavar los pies de sus discípulos, nuestros pies. Aquí es donde nos sometemos a Él, viendo, tocando y lavando todas esas cosas por las que hemos pasado, de buena gana o de mala gana. Nos limpia de la ruina y el desorden con el que nos han dejado. El duelo es un progreso de limpieza, un proceso de sanidad. Sin él, llevamos una mugre que no es saludable y que enferma nuestras almas. Había una gran ironía en mí al usar mi trabajo como misionera para distraerme de los problemas que había en mi corazón. Creía que Dios estaba mucho más interesado en mi servicio que en la transformación de mi alma o en mi capacidad de vincularme con Él. En mi relación con Dios estaba haciendo un triángulo entre Dios, la misión y yo. Él y yo nos relacionábamos a través de nuestro interés mutuo por salvar a las personas, en lo que a mí se refería.
Algunas personas se relacionan con él a través de varias situaciones o causas: la oración intercesora, Israel, la liberación de las personas atrapadas en el tráfico sexual, el servicio a los pobres, las causas sociales o políticas, la adoración, por nombrar solamente algunos. Otros están atrapados en la última profecía del día del juicio final o en horrorosas descripciones de demonios y brujas. Todos se relacionan con los demás a través de triángulos. Un triángulo tiene 3 puntos. Eres un punto, la otra persona es el segundo, y lo que sea en que ambos se enfoquen como una forma de conexión es el tercer punto. Esto es normal y saludable y la forma habitual en que conocemos a alguien. Asistimos a la misma iglesia o al mismo grupo de apoyo. Nuestros niños juegan fútbol juntos, servimos en el mismo consejo, luchamos por una causa particular, etc. Pero volvernos vulnerables ocurre cuando nos volvemos lo suficientemente seguros en la intimidad como para soltar el tercer punto del triángulo y conectarnos uno a uno con otra persona o con Dios. Pero la mayoría de las relaciones nunca alcanzan a pasar la etapa del triángulo. Podemos usar nuestros triángulos para permanecer a cierta distancia y nunca tener que compartir nuestros corazones. La intimidad uno a uno se reemplaza por un interés compartido, circunstancias de la vida, problemas o personas. Las parejas casadas que solo se relacionan a través del cuidado de los hijos pueden encontrar pocas razones para permanecer juntas cuando el último hijo se va de casa. Podemos asistir a una iglesia durante años y participar en muchas de las actividades solo para descubrir que nunca hemos hecho amigos. Eso requeriría conectarse uno a uno, sin una razón más que simplemente familiarizarse entre sí. A veces, eso puede suceder en el curso de la etapa del triángulo, pero requiere intencionalidad y vulnerabilidad de nuestra parte. Puedes ocupar tu vida con actividades para que nunca haya una pausa silenciosa en la que experimentes intimidad contigo mismo y observes qué pérdidas o dolor puede haber allí que necesitan ser procesadas. Puedes evitar la intimidad con Dios y otras personas al no conectarte nunca con tu propio corazón. Estar cerca de niños pequeños nos ofrecerá una educación sobre cómo ser vulnerables, auténticos, cómo conectarnos con otra persona y cómo llorar. Se acercan a nosotros sin esperar que no queramos estar con ellos o que no queramos conocerlos. Si las cosas no van bien, observa cómo se afligen de manera espontánea. Pueden tener un juguete, por ejemplo, y si se les quita, su primera respuesta es de sorpresa. Luego se enojan, comienzan a llorar y luchan por intentar recuperarlo. Si no pueden recuperarlo por la fuerza, probablemente llorarán por un tiempo y luego regresarán y suplicarán por el juguete. Si esto no da fruto, finalmente se rinden y pasan a otra cosa. Ese es el proceso de duelo en pocas palabras: conmoción, ira, tristeza, negociación y resolución. Es automático. Nadie necesita instruirlos. Nadie necesita decir: está bien, ahora es el momento de pasar de la ira a la tristeza. Sin embargo, si un niño experimenta una pérdida y no tiene un lugar seguro para afligirse, el duelo debe esperar. Un refugio, un lugar seguro donde nos sentimos seguros y aceptados, es un requisito previo para la vulnerabilidad. Sin él, el niño se cerrará y permanecerá en la primera etapa del duelo, la conmoción o la negación. Lo más probable es que el niño recuerde su pérdida a nivel intelectual, pero sus emociones negarán que haya sucedido algo. Si la negación de la pérdida se practica de manera regular, habrá una división en el niño. El pensamiento irá de una manera y las emociones irán por otro camino. Una vez que esté lo suficientemente seguro, la pérdida del niño reaparecerá, trayendo consigo la respuesta emocional natural del proceso de duelo. A medida que el niño se duele, su pérdida se sana y cualquier creencia falsa asociada con ella se desintegra junto con el dolor que los creó. Una amiga mía adoptó a una niña cuando era pequeña. Antes de que la adopción fuera finalizada, la niña fue devuelta a la madre biológica temporalmente y luego la pusieron de manera permanente en la casa de mi amiga. Un día, unos años después de la finalización de la adopción, esta niña de 4 años estaba viendo un programa de animales en la televisión. Durante el programa vio un animal salvaje con una camada de bebés. Por alguna razón, los bebés debían ser quitados de la madre. En este punto del programa, esta niña pequeña se puso extremadamente agitada y molesta. Corrió hacia mi amiga y se aferró a su camisa y le gritó: «No dejes que se le lleven a los bebés y que los aparten de la mamá». Gritó de manera repetida esta lamentable frase. El cuidado amoroso de mi amiga había proporcionado el refugio necesario para que la niña fuera vulnerable y comenzara a llorar. Además, afortunadamente, a mi amiga le habían enseñado algo sobre el proceso de duelo. Abrazó a la niña y le aseguró que los bebés estarían bien.
Cuando la niña estuvo calmada, mi amiga explicó la historia de su adopción. La niña se sentó y absorbió esta información, conectando el miedo que había sido despertado por el programa de televisión con el hecho de su propia vida. La verdad se dijo en amor y se le dijo a su corazón temeroso, y ella tuvo paz al final de su duelo. Este momento simple pero poderoso con su madre adoptiva ayudará a prevenir una gran ansiedad más adelante en su vida. Unos momentos seguros con alguien que se preocupa por ser vulnerable y sufrir parte de una pérdida. El mundo sufre constantemente por la falta de ese refugio. Sin embargo, no te equivoques. Hasta que llegue el momento en que una persona se sienta lo suficientemente segura como para ser vulnerable, la pérdida esperará, las emociones aguardarán, la sanidad esperará también. Más adelante, en la parte 2, demostraremos cómo los eventos de la vida que muestran cualquier similitud con el trauma oculto pueden causar una reacción exagerada y desconcertante hacia las situaciones de la vida actual. No es raro que los niños alcancen la edad adulta aún en estado de shock por las pérdidas de su juventud. La niña mencionada anteriormente fue detonada, entre comillas, por algo que vio. Puede que seas detonado diariamente para recordar tus pérdidas, pero debido a que no reconoces tu dolor sin resolver, lo pasas por alto. Nos hemos distraído de considerar que podemos ser el problema que necesita ser resuelto. Podemos culpar a otros e ignorar la intensidad de nuestras reacciones. O podemos suprimir nuestras emociones y apresurarnos a decir que ya hemos perdonado. Especialmente como cristianos, nos sentimos obligados a saltar de la ofensa al perdón de una sola vez. Eso es lo honorable, ¿verdad? Pero el perdón, sin sondear la pérdida, el dolor y su significado, deja poco que perdonar. Como adultos racionalizamos, bueno, ya sabes, papá tuvo una vida difícil, mamá estaba preocupada, tenía que trabajar todo el tiempo. Rechazamos las emociones de estas pérdidas con cuidado de no ser vulnerables y sentir, fingiendo que nunca existió ningún dolor. Sin embargo, el problema es que sí existió. En algún lugar dentro de nosotros todavía existe. Ninguna cantidad de gimnasia mental puede reescribir nuestra historia. No es que nuestros padres fueran tan malos, puede haber sido bastante excepcional su manera de formarnos. El problema es que Dios es muy bueno y su amor perfecto e incondicional es para lo que fueron creados nuestros corazones. Cualquier cosa menos que eso nos deja con una pérdida y dolor que debemos afligir. Cuanto más modelen nuestros padres la paternidad de Dios, menos pérdidas sufriremos y menos tendremos que afligirnos. Por mucho que trabajes para suprimir las emociones no deseadas, estas luchas están intentando emerger. Puedes agotarte luchando con ellas de manera diaria a lo largo de tu vida. Sin embargo, de alguna forma, puedes ser ajeno a la fuente de tu agotamiento, cegado a la causa de tu depresión. Puedes culpar fácilmente a otros por tu enojo y descontento crónico o por los repetidos fracasos de tus relaciones rotas. Algunas personas vuelven la amargura y el resentimiento hacia sí mismas y viven en un ambiente interno tóxico de autodesprecio. ¿Estamos lo suficientemente seguros como para hacer que nuestros corazones sean vulnerables ante la verdad? La Biblia nos dice que la palabra de Dios es verdad. No solo eso, sino que su palabra es viva, activa y más aguda que cualquier espada de dos filos y penetrante hasta la división del alma y el espíritu. Se nos promete que la verdad nos hará libres. Sin embargo, debemos entender que solo conoceremos las verdades de Dios en los niveles en que las experimentemos. Si permanecemos en nuestras cabezas, creyendo simplemente pero no recibiendo, nuestros intelectos pueden recibir libertad, pero el resto de nosotros permanecerá en confusión y en miedo. La falta de vulnerabilidad y el hecho de permanecer constantemente en la tapa del triángulo nos dejará incapaces de recibir amor por parte de Dios y por parte de otros, y además de dar amor, particularmente a aquellos más cercanos a nosotros, como nuestros cónyuges e hijos. Además de necesitar un lugar seguro para ser vulnerables, para hacer el duelo, también debemos resolver los sentimientos contradictorios que tenemos hacia aquellos que han creado las pérdidas en nuestras vidas. Cuando las personas o situaciones producen pérdidas para nosotros, es típico experimentar sentimientos ambivalentes. La ambivalencia es cuando tenemos dos sentimientos contradictorios al mismo tiempo. El amor y el odio pueden estar muy cerca. A menudo odiaremos a alguien a quien necesitábamos tanto y que nos decepcionó. El odio surge de la desilusión del amor.
Para los niños, estos sentimientos contradictorios parecen irreconciliables. Incapaces de resolver la ambivalencia, a menudo deciden hacer que un padre sea bueno, entre comillas, o malo, entre comillas también. Su incapacidad para reconocer las fortalezas y debilidades que residen conjuntamente en una persona hace que registren su pasado de forma incorrecta. Muchos adultos también luchan por integrar lo bueno y lo malo dentro de los demás. Podemos idealizar o demonizar amigos, cónyuges, hermanos y padres. Si los idealizamos, es difícil admitir que nos han hecho daño. En verdad, solo Dios es completamente bueno. Todos los demás nos decepcionarán y nos traicionarán de manera eventual, incluso si es simplemente porque mueren. Si somos honestos, cuanto más avancemos en la vida, más reconoceremos que ninguna otra persona puede darnos todo aquello que anhelamos. Todos en nuestras vidas son personas malas, capaces de cosas buenas, y personas buenas, capaces de cosas malas. Negarnos a aceptar la humanidad de nosotros mismos y de los demás nos deja divorciados de la realidad e incapaces de hacer duelo de manera efectiva. Para encontrar la restauración a través del proceso del duelo, debemos romper la barrera de la ambivalencia. Nuestras creencias más profundas sobre Dios necesitan surgir para que podamos resolver nuestros sentimientos ambivalentes sobre Él también. ¿En realidad Dios es bueno? ¿Realmente yo le importo a Dios? Necesitamos sentirnos lo suficientemente seguros como para decir: siento una sensación de pérdida, Señor, porque no estoy 100% seguro de que tú quieras cuidarme. Había creído que mis padres eran dioses y pensé que si solo, y allí tú puedes poner lo que te había faltado, sería feliz. Ahora me doy cuenta de que solo eran humanos y que no podían hacerlo. Pero en realidad tú eres Dios. Tú sí puedes. Todo este tiempo tú sí podías. Y entonces, ¿por qué no lo hiciste? Si nos resistimos a reconocer estas emociones, excluimos a Dios de responder las preguntas que plantean. Si las respondemos nosotros mismos, pero no con la verdad, no sanaremos nuestra pérdida. En cambio, nuestras falsas creencias yacen ocultas a la luz y bloquearán nuestro acceso a la ayuda de parte de Dios. Resolver la ambivalencia al enfrentar la verdad y elegir ser vulnerables nuevamente permite que evolucione nuestra capacidad innata de hacer duelo dentro de nosotros. Nuestros ojos comienzan a abrirse y finalmente podemos enfrentar nuestra realidad interna.